Hola, buenas. Hoy quería hablar de un tema que a veces genera un poquito de confusión y es hacer el hincapié sobre el aspecto más importante de qué es la psicología del desarrollo. ¿Vale? En la psicología del desarrollo tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Lo primero es que estamos hablando de psicología, por lo tanto, del desarrollo de la mente, del cambio de la mente. Lo digo porque muchas veces cuando hablamos de desarrollo incorporamos un gran número de elementos, para hablar del sistema en desarrollo, de elementos biológicos que tienen más componentes, digamos, físico-químicos o de otros aspectos no únicamente psicológicos. ¿Vale? Como siempre decimos, hay que tratar, siempre que analizamos en el desarrollo, cuatro elementos básicos, que sería el fenotipo, el cerebral, el psicológico y el comportamental contextual. ¿Vale? En este caso, el psicológico es esencial, aunque tengamos siempre que incorporar informaciones de otros sistemas para poder entender qué es lo que está pasando, cómo está cambiando lo psicológico. Pero el ojo tenemos que, o la especificidad que podemos aportar los psicólogos del desarrollo, es precisamente sobre el cambio en las funciones mentales que podemos utilizar para comprender y operar sobre el mundo, así como relacionarnos con el contexto y con las demás personas u otros animales. Esto es un aspecto importante. El otro aspecto es que, aunque nosotros muchas veces eh, observamos y extraemos conocimiento de lo que llamamos el desarrollo filogenético, es decir, el desarrollo de las especies, como las especies han ido cambiando, entre otras cosas porque los constraints o los límites o las canalizaciones de las capacidades que tenemos como humanos, pues vienen en cierta manera desarrolladas o canalizadas, por no usar el término prefijadas, que no es exacto, ¿vale? Vienen ya un poco elaboradas y limitadas por el desarrollo filogenético de la especie. Pero aunque miremos esa información, nuestro objetivo es el desarrollo ontogenético del individuo, es decir, cómo el individuo se va desarrollando a lo largo del tiempo. Y aquí entro con el tercer aspecto. El tercer aspecto es que para trabajar en psicología del desarrollo es absolutamente necesario evaluar cambios a lo largo del tiempo. Esta es la característica más definitoria. Hay gente que a veces se confunde cuando estamos hablando de estudios con niños y piensan que todos los estudios que se hacen con niños son psicología del desarrollo. No lo es. ¿Vale? Puede haber estudios con personas mayores en los que estemos evaluando cambios a lo largo del tiempo de una forma ontogenética y evaluando sobre todo procesos psicológicos y estaremos haciendo psicología del desarrollo. Por lo tanto, la gerontología, gran parte de ella, desde luego, es un aspecto que tiene mucho que ver con la psicología del desarrollo, con psicología del desarrollo. ¿Vale? Estos tres elementos tenemos que tenerlos muy claro cuando nosotros nos posicionamos como psicólogos del desarrollo. Es decir, necesitamos conocimiento de otras áreas y por eso muchas veces trabajamos interdisciplinariamente, pero nosotros tenemos un campo en el que somos más expertos y en el que podemos aportar al resto de las personas. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un equipo interdisciplinario en el que hay biólogos o hay enfermeros o enfermeras, médicos, etcétera, pues nosotros, o antropólogos o sociólogos, ¿vale? Dependiendo del campo en el que estéis trabajando, nosotros vamos a aportar sobre todo un conocimiento en el área o en el ámbito de lo psicológico. Y es muy diferente, ¿vale? Lo que podemos aportar. Por ejemplo, si estamos trabajando con mamás que van a parir, pues las enfermeras nos pueden aportar un conocimiento relacionado con todo el proceso de parto mucho más elaborado del que podemos tener nosotros. Sin embargo, hay aspectos como pueden ser identidad, sentimiento de autoeficacia, preparación, ansiedad, elementos que son puramente psicológicos. La representación del parto. La representación del parto es un área en el que trabajan los psicólogos, fundamentalmente. ¿Vale? Necesitamos a otros profesionales, pero ese campo es lo que nosotros podemos aportar. Para entender, por ejemplo, en el caso del parto, eh,
pues cómo es esa representación del parto, cómo se va construyendo esa identidad de madre, cómo se está estableciendo el apego, pues tenemos que evaluar o extraer conocimiento también de cómo es nuestra estructura, por ejemplo, física, cómo nuestra especie se ha ido adaptando para parir a lo largo del desarrollo de la especie, es decir, de la filogenia. Pero cuando nosotros vamos a trabajar con ese conocimiento, lo aplicamos directamente a la madre y a esa construcción, por ejemplo, del vínculo en el momento o a lo largo del tiempo, vaya, pero en este espacio temporal que tiene que ver con la vida de un individuo, ¿vale? Es decir, la ontogenia. Y siempre vamos a estar viendo cómo van cambiando esos procesos, cómo se va a establecer. En lugar de ver cómo es el vínculo, miraremos cómo se va estableciendo el vínculo. En lugar de mirar cómo es el apego, vamos a evaluar cómo se está construyendo ese apego y cómo influye posteriormente. Si nos vamos a ver, por ejemplo, la representación del parto, pues vamos a también a evaluarla, por ejemplo, a los 6 meses de embarazo, tras el parto y a lo mejor pues a los 4, 5 o 6 meses, dependiendo de los aspectos que queramos evaluar para ver cómo se va construyendo y cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Estos tres conceptos son esenciales y nos van a permitir entender qué diferencia hay entre, por ejemplo, la psicología del niño y la psicología del desarrollo, ¿vale? O un estudio de psicología básica y un estudio de psicología del desarrollo. Entonces, bueno, pues teniéndolos en cuenta, ¿vale? Repito, ámbito fundamentalmente psicológico para el cual necesitamos otros conocimientos, en el que no tenemos por qué ser expertos, nosotros podemos colaborar con otros profesionales, conocer la filogenia pero trabajar sobre la ontogenia y finalmente, y este es lo que ponemos en mayúsculas, evaluar procesos, cambios en los procesos a lo largo del tiempo. ¿Vale? Pues muchas gracias y espero que este vídeo os haya servido para aclarar, para enmarcar qué es el desarrollo.